En lo que va corrido nuestro gobierno, logramos una reducción de la tasa de deforestación, que puede estar cercana al 22-23%. Tenemos que llevarla como mínimo al 30% de nuestro objetivo del plan de desarrollo, pero tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor, porque esto es una labor de todos los días y esto involucra a gobiernos locales. Tenemos que cumplir con el objetivo que nos trazamos en Glasgow, y es que Colombia tenga 0 deforestación antes de que termine esta década. Es tal vez el compromiso más difícil y más retador por todo el involucramiento de factores de ilegalidad, pero tiene que ser un propósito nacional, reconociendo que ya hemos logrado quebrar la tendencia de aumento exponencial a esa tendencia, donde año tras año seguía aumentando la deforestación. Ese pago por servicios ambientales también tiene que partir de la base de generar negocios verdes. Hoy tenemos ya más de 5.000 empresas que se registran y se denominan empresas de negocios verdes y que están certificando su comportamiento, su huella de carbono, su manejo de agua en el país. Yo diría 5.000 puede ser muy poco frente a la cantidad de empresas que tiene Colombia. Lo interesante es que nos ubica en el segundo país de América Latina, después de Costa Rica, con más negocios verdes por densidad de población. Y que eso también se reafirma por otro camino. A esto nos toca incorporarle todas las técnicas y capacidades financieras para movilizar recursos y que esa movilización de recursos alimente la posibilidad de derrotar los fenómenos que atentan contra el cambio climático, pero premiando también el hecho de ser un país bajo en emisiones y que registra a hoy uno de los menores números de emisiones por punto del Producto Interno Bruto, amarrando todo esto a lo que hemos denominado las finanzas verdes. Ya hemos logrado 2 emisiones de bonos internacionales de largo plazo que han tenido una sobredemanda de 7 veces el valor emitido y que ha tenido además un premium, es decir, un descuento del orden del 7%. Y por eso hace 10 días en la Bolsa de Nueva York lanzamos la taxonomía verde de Colombia, donde incorporamos sector por sector cada uno de los indicadores que soportan las metas que nuestro país monitorea y certifica, con miras a que desarrollemos un mercado de créditos de carbono a partir del cual se movilice mayor capital. Y ese capital orientado a generar ingresos para las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas. ¿Esto por qué es importante? Porque se suma frente a otra revolución que está ocurriendo en Colombia, y es la transición energética. Lo que ustedes observan en el lado gris o blanco de la pantalla es el número de megavatios de capacidad instalada de renovables no convencionales que tenía Colombia en agosto del año 2018. Teníamos incipientes 28.2 megavatios. ¿Y dónde estamos hoy? Con la actualización de las cifras que hicimos esta mañana, nosotros vamos a cerrar el año 2022 con cerca de 2.800 megavatios de capacidad instalada. Eso es 100 veces más de lo que teníamos hace 4 años, pero con un elemento todavía más poderoso, y es que hay cerca de 4.500 megavatios que serán instalados en los próximos 2 años en el país, lo cual nos va a hacer pasar del 0.2% de nuestra matriz energética en renovables no convencionales a llegar a más del 15%. Y con una enorme posibilidad de seguir creciéndolo hasta el punto de que Colombia pueda convertirse en el mayor exportador de hidrógeno verde en América Latina y el Caribe, porque tenemos las condiciones de viento, sobre todo en La Guajira,
más favorables prácticamente de América Latina y el Caribe. Y tenemos desde el punto de vista de energía solar 4 o 5 puntos de nuestra geografía que están tan aptas que sencillamente en un lapso de 2 años han logrado multiplicar por 10 veces o 20 veces todo lo que teníamos de capacidad instalada hace tan solo 4 años. Y esto es fundamental en el propósito del camino a cero. Pero eso también implica que tengamos una movilidad limpia y que hagamos una transición efectiva a la movilidad limpia. Tengo el honor de haber sido coautor con Federico Hoyos de la Ley de Movilidad Limpia que fue aprobada hace tan solo 4 años. Y nuestras aproximaciones tal vez eran más graduales que lo que la realidad nos ha mostrado. Inclusive en nuestro plan de desarrollo decíamos, vamos a llegar tal vez a 5.000 vehículos eléctricos en estos primeros 4 años circulando en el país. Pero fíjense lo que ha ocurrido. El incentivo de reducir el arancel, el incentivo de reducir el impuesto sobre el vehículo, el incentivo de reducir el impuesto de rodamiento y del SOAT, y además la excepción frente al pico y placa, ha llevado a que hoy en nuestro país superáramos la meta del plan de desarrollo y tenemos más de 7.000 carros eléctricos que se han vendido aún en medio de la pandemia. En el año 2020 el aumento de ventas de carros eléctricos fue 90% más que el año inmediatamente anterior. ¿Y por qué resalto eso? Porque así como avanzamos en los carros particulares, hoy tenemos la mayor flota de transporte público eléctrico, la más grande de América Latina. El solo hecho de ver cómo el transporte público en Bogotá, en Cali, en Medellín está haciendo esa transición y cómo Bogotá hoy es líder dentro de las ciudades capitales de América Latina, pues evidencia que el paso se ha dado y los incentivos han funcionado. Pero también en la flota eléctrica de carga. Hoy tenemos más de 400 camiones 100% eléctricos que están rodando por nuestro país, llevando y transportando mercancías. Otro elemento fundamental en el propósito del camino a cero. Y lo que mencionábamos en materia de economía circular, pero sobre todo 3 R's, reducir, reciclar, reutilizar. Colombia era un país con una muy baja tasa de reciclaje. Yo no sé si ustedes estén familiarizados, pero hace tan solo 4 años la tasa de reciclaje en Colombia era del 5%. Solamente estábamos reciclando el 5% de todos los residuos que se generan en nuestras ciudades y municipios. Hemos logrado triplicarla y estaremos llegando a agosto al 15%. Aún así sigue siendo bajo, el promedio regional está alrededor del 18%. Pero nuestra meta es llevarlo al 30% en los próximos 4 años. Y eso implica empezar desde el comportamiento nuestro en las casas y hacer una trazabilidad de que todo el proceso, desde que el desecho sale de las residencias, está clasificado, realmente tiene esa vocación para reutilizarse, para reducirse, para reaplicarse y no necesariamente seguir yendo a los botaderos de basura, que son ya una política que se está haciendo cada vez más anacrónica en el mundo. Pero ese paso también es decisivo en el camino a cero. Y está el concepto de las biodiversidades, un concepto que lanzó Colombia con el Foro Económico Mundial, donde estamos estableciendo indicadores ciudad por ciudad sobre el manejo de agua, la electrificación, el manejo de residuos, la movilidad, la huella individual, la reforestación y este concepto bajo el nuevo índice de biodiversidades que Colombia ha contribuido para el análisis global, pues nos va a permitir que la planificación de las ciudades sea mucho más acorde con esta idea. Lo que ustedes ven en pantalla es un proyecto que hoy se está desarrollando en Barranquilla y es la recuperación de la ciénaga de Mallorquín y convertir además ese lugar en un santuario de protección de la biodiversidad y en un lugar de eco y bioturismo. Este proyecto, que lo ha liderado con éxito el alcalde Jaime Pumarejo y que hemos acompañado también desde el Gobierno Nacional,
debe estar terminado el año entrante. Les hablé de la Ley de Delitos Ambientales, una muy importante decisión que tomó el Congreso de Colombia, y el haber firmado el convenio de Minamata, un convenio que llevábamos muchos años sin firmar y sin aplicar. Hace 2 años lo firma Colombia y nuestra meta es que para finales del año entrante debemos tener un país libre de mercurio. En todo lo que es el uso convencional, legal, ya hemos logrado ese propósito, así como también dimos pasos sustanciales con el asbesto, acompañando iniciativas de otros sectores, pero que suman también en este propósito del camino a cero. Y en este caso, la lucha contra la minería ilegal, que parte de la base también de haber logrado un acuerdo en la Comunidad Andina de Naciones entre los países para que esa práctica del uso del mercurio sea totalmente erradicada. Y hemos dado otro paso, un paso hacia la agricultura sostenible y hacia la protección, incorporando también a la fuerza pública. Ejemplo, en el páramo del Sumapaz tenemos con nuestro batallón de alta montaña uno de los más importantes bancos de semillas en el mundo para la siembra de frailejones. Una especie que es nuestra y que algunos ahora le agradecen mucho a Ernesto Pérez y todos nos sentimos muy contentos de ver cómo esta figura está empezando a despertar en los niños la curiosidad qué es el frailejón y por qué el frailejón nos da estos consejos, etcétera. Estos frailejones son un orgullo de Colombia, pero como planta son una máquina de manejo de agua, de captación, de regulación y de irrigación. Y necesitamos sembrar más y proteger la especie. Hoy ese batallón de alta montaña está haciendo un trabajo espectacular. Y me encantaría que estudiantes de la Universidad de La Sabana puedan ir a conocer ese trabajo científico que está haciendo nuestra propia fuerza pública. Pero también, hace pocas semanas, en el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, a las afueras de la ciudad de Cali, estábamos inaugurando uno de los bancos de semillas más importantes del mundo, que recibió también apoyo adicional de la Fundación Besos para la Conservación. Y estamos haciéndolo, sí, con cazabas, con frijol, pero también con otras especies. Y a través de nuestro Laboratorio Científico Agrícola de Colombia, Agrosavia, diseñamos un esquema para la producción de silvopasturas, que nos permite también soñar con una ganadería que sea menos intensiva en carbono, que tenga más rotación, menor área, pero que utilice también las silvopasturas para capturar dióxido de carbono emitido por los animales. Lo interesante es que la meta nuestra era llegar a 100.000 hectáreas en el gobierno. No había quien creyera que esto fuera posible, porque no estaba en el ADN del sector. Hoy, gracias al trabajo del sector, pero también al compromiso territorial de muchos de los pequeños ganaderos de Colombia, ya podemos decir, bajo el esquema de agricultura por contrato, donde compramos sin intermediario esa carne y buscamos el comprador, pero exigiendo también ese certificado de sostenibilidad, oigan esto, 158.000 hectáreas tenemos en el país y podemos ponernos en la tarea de triplicar eso como país en los próximos 3 años. El ecoturismo, el bioturismo, otra apuesta que queremos materializar. La declaratoria de la Bahía de Tribugá como Patrimonio Mundial de la Biosfera tiene que llevarnos a entender que más allá de lo convencional, de pensar que la actividad portuaria o de pensar que la actividad de la pesca va a ser la que va a dar la subsistencia, porque el análisis que ha hecho la National Geographic a través de su programa Pristine Seas es que al declarar esa bahía como ese patrimonio mundial de la biosfera, lo que puede generar el turismo responsable de investigación científica y de observación marina es casi una relación de $1 a más de $10, que sería lo que dejarían para ese territorio, permitiendo también nuevas oportunidades para las comunidades. Y esto me lleva también a algo que define mucho esta Universidad de La Sabana.
el concepto de utilizar tecnología y aplicarlo a múltiples áreas. Y yo creo que la invitación que quiero dejarles es que la universidad se convierta en uno de los líderes del concepto de la sostenibilidad. ¿Cómo podemos utilizar mejor la tecnología para medir sobre estos indicadores? ¿Cómo podemos lograr que la tecnología nos ayude a fortalecer los mercados voluntarios de carbono y los mercados regulados de carbono? E inclusive, ¿cómo podemos pensar en criptoactivos que permitan certificar con precisión las áreas a partir de las cuales se están generando los créditos de carbono? ¿Y cómo nos puede la tecnología ayudar a definir un mejor precio por tonelada de carbono, que es el gran debate de la equidad global? Eso requiere educación. Y la universidad, las universidades, como bien lo dice su nombre, verso de universalidad, es para que en la libertad del pensamiento y de las ideas, en los métodos científicos, en el debate de las políticas públicas, podamos inclusive trascender y decir, más allá de los debates, cómo formamos una ética del siglo XXI asociada también con esta protección y esta conservación. ¿Qué es lo interesante? Que el Ministerio de Ambiente lanzó esta escuela ambiental que se llama Savia y que se ha integrado a la campaña Jóvenes de Ambiente. Hoy ya tenemos miles de jóvenes que se han inscrito en el programa y están recibiendo formación. Formación que tiene que ver con economía circular, con conservación, con la protección de especies y también con entender cuáles son esas especies de nuestra fauna que hoy están con peligro de extinción. Esos pasos, si se asocian a todas las áreas del conocimiento y cómo cada área del conocimiento puede servir a este propósito, también nos ayuda en el camino a cero. Y soportado también por un nuevo tipo de empresas. A mí me encanta de la Universidad de La Sabana, que es una universidad que se ha dedicado a formar emprendedores y que ahora inclusive con lo que fue el edificio acá y ahora con las nuevas facultades donde las industrias creativas las quieren vincular también a estos propósitos sostenibles y como la Facultad de Administración de Empresas y además sus programas de especialización y maestría, todos están incorporando el concepto de sostenibilidad como un deber transversal. Hoy quiero mostrarles que hay un sueño que podemos seguir construyendo en Colombia. Hace 5 años, cuando era senador de la República, tramité el proyecto de las empresas BIC, de empresas de beneficio e interés colectivo. Lo hicimos de la mano con Sistema B. Después, el entonces superintendente de sociedades, Francisco Reyes, lo incorporó también como una línea prioritaria del esquema societario en Colombia, permitiéndole a las empresas usar ese sello. Y hoy tenemos algo que es muy diciente. Colombia registra a la fecha 1.441 empresas BIC certificadas en nuestro país, una muy buena cantidad de ellos también homologándose con Sistema B, pero Colombia se posiciona como uno de los países del mundo con más empresas de beneficio e interés colectivo, que valida que se puede pensar en la utilidad económica, pero sobre todo soportar esa utilidad económica en la utilidad social para beneficiar a todos nosotros. Y ahí es donde yo creo que el próximo paso, el paso a dar, es darnos cuenta que estas causas no tienen partido, no son ideológicas, son un deber moral. Y quizás en medio de la polarización política que agobia al mundo, y no es la excepción en nuestro país, hubo algo sin precedentes que ocurrió en diciembre. Aprobamos y sancionamos la Ley de Acción Climática, que valida todos estos indicadores del camino a cero. ¿Y saben qué? Fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. Ese es el típico ejemplo de una gran noticia para nuestro país, que mereció un gran reconocimiento internacional, pero que a veces no le sacamos provecho. Y el propósito del camino a cero es que un país como Colombia puede liderar y debe liderar
Solamente representamos 0.6% de las emisiones, sí, pero tenemos la autoridad moral porque somos uno de los países más amenazados por los efectos del cambio climático. Y el haber puesto a Colombia a asumir compromisos que ni siquiera los habían asumido países desarrollados, y en mostrar una evolución integral de políticas públicas que hoy no son aspiracionales, sino que tienen resultados, nos permiten también a nosotros posicionarnos en América Latina ante el mundo y también ser capaces de traer más inversión a nuestro país. Yo cierro diciéndoles esto: este camino a cero, a la carbono neutralidad, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, también está soportado con que esto se dio en medio de una pandemia. La pandemia no nos paró, no nos retrasó en alcanzar estos objetivos. Y hoy, cuando vemos que hemos hecho esa transición en medio de la pandemia, cuando hemos sembrado estos árboles en medio de la pandemia, cuando hemos enfrentado la deforestación en medio de esta pandemia, cuando tenemos esas empresas big que nacieron en plena pandemia, nos damos cuenta del talante resiliente que tiene Colombia. No pretendo con esto decir que todo está perfecto, no, los retos son grandes y son muchos, pero el haber empezado este camino es para que sea esta una política que como país, más allá de los actores políticos, la asumamos todos como sociedad. Muchísimas gracias y los invito a que abramos la sesión a preguntas.